o Isaac. Antes Isaac también en su vida anterior, desde el siglo V al siglo XVI, nacido en la nórdica Islandia, durante su vida de redención a principios del siglo XX, 1901, es un cazatesoros y aviador reconocido por grandes hallazgos. Durante el año 1933, tras enterarse de que 2 meteoritos cayeron hace un siglo en la ciudad del Cairo, Egipto, Isaac prepara la expedición. Rumores y leyendas cuentan que fueron objetos mágicos caídos de otro mundo. Dicen que fueron ocultos al mundo en pasadizos secretos que están bajo las pirámides, y es posible que fueran ocultos a los hombres por criaturas pertenecientes al mundo del que cayeron, separados en diferentes zonas. Isaac no dudará en preparar una expedición con sus compañeros medio lobo como él, para encontrar ambos objetos y guardarlos y protegerlos con su vida. Pues en esta vida de redención, su Señor Oscuro les dio la misión a Isaac y a los suyos de recopilar y proteger todos los objetos caídos a la tierra desde nuestros reinos en el mundo de las sombras. Brujo busca el cetro ancestral de su amigo Isadat el medio gato, mientras que Isaac busca el medallón de la armonía, pues si alguno de sus enemigos lo obtuviera, acabaría con su clan y todos los demás clanes medio lobo en poco tiempo. Su mujer, Anat, decide retroceder y que su marido lo haga también junto a ella, pues teme por sus vidas, pero Isaac decide continuar y le promete regresar con los objetos ancestrales. Uno de sus compañeros medio lobo es Johnny, antes Bócidar en el siglo XV, y el otro es Brujo el medio lobo, así le llaman. Antes, junto a Isaac en su vida anterior, en el siglo XVI, formaban parte del clan medio lobo del poblado guerrero más poderoso de Islandia. Brujo es hermano gemelo de Eric el Sanguinario, que acaba siendo el demonio Sveth el Desalmado, y ambos son hijos del padre medio lobo Askrad y de su madre bruja Artame, nacidos en Eirikion hace cientos de miles de años. Ambos, como su madre, poseen el tatuaje de Sveth, pero solo lo desarrolla su hermano Eric, pues Brujo posee un alma buena. La misión de Brujo es recuperar el cetro ancestral de Isadat el medio gato, pues ambos son hijos de bruja y poseen un vínculo telepático. Brujo es el único capaz de abrir el cerrojo ancestral que protege y oculta la pirámide en la que cayeron ambos objetos mágicos. Con el bastón de la discordia y su magia, emerge ante ellos la pirámide sumergida bajo las dunas junto al Cairo. ¡Pirámide! Sé que aquí te escondes. Emerge ante nosotros por mi llamada y la de mi cetro. Soy Brujo el medio lobo. Yo te lo ordeno. ¡Ahora! Deberán darse prisa antes de que los medio gato vuelvan a sepultar todo bajo este cerrojo ancestral, capaz de ocultar grandes monumentos en planetas lejanos con el inteligente uso de un portón astral creado por brujos, pero más empleado por los medio gato a modo de caja mágica que conecta en este caso un punto concreto del Cairo con una ciudad sumergida en las tierras de Landars, reino planeta de los medio gato, dragones y medio lobo. Pronto se reunirán Brujo y su hermano gemelo, pero eso ya es otra historia. ¿Cómo sabes que esos 2 meteoritos cayeron del mundo de las sombras? ¿Tan seguro estás? Llevo toda mi vida, Anat. Llevo toda mi vida buscando y recuperando los objetos ancestrales que pertenecen al mundo de las sombras. Recuerda que no es la primera vez que me guío por mi instinto. Cuando recuperé el hacha doble y la espada que se convierte en piedra, sabes que acerté. Pero no estaban tan lejos. Ahora tenemos que irnos hasta el Cairo. ¿Y qué pasa con nuestro viaje? ¿Es el valor que le das a nuestro amor? ¿Valen más esas baratijas que algo tan inmenso como lo nuestro? ¿O ya te has olvidado? Sabes perfectamente que le debemos todo al Señor Oscuro. Sin esta vida de redención, ni tú ni yo estaríamos aquí. Seríamos esclavos del olvido en el infierno. Extintos. Está bien. Una vez más, confiaré en tu instinto y te seguiré.
Pero como una de esas tormentas nos aceche, nos volvemos. Prométemelo. Está bien, te lo prometo. Buscaban un tesoro sin saber qué les esperaba. Venían de una tierra muy lejana. Bajo las estrellas su única orientación. En un crudo invierno todo empezó. No olvides tu promesa, valen más nuestras vidas. Amor, confía en mí. Todo saldrá bien. Esto es lo que sé hacer. ¿Estás loco? ¿Pretendes coger la avioneta con este temporal? Es una maldita tormenta de arena, lo prometiste, Isaac. Vamos, Anat, contábamos con este temporal. Sabes que no iba a ser fácil. Estás rompiendo tu promesa. No, esta vez no, amor. No cuentes conmigo en esta locura. Anat, por favor, vuelve. ¿Seguimos? ¿Sigue en pie la misión? Anat. A que hoy nos quedamos en tierra. Bueno, visto lo visto. Vamos, Isaac. Ella estará bien. Hermano, debemos continuar. Decidido a atravesar toda tormenta, ella decidió no continuar. Que sepas que si sigues tu camino hallarás allí tu destino. Yo no te podré esperar, no te podré esperar, pero eliges si ya te marchas, media vuelta y continúas. El tesoro he de encontrar, sé que lo podré hallar, prometo regresar. ¿Cuánto queda? ¿Cuándo llegamos, hermano? Aún nos queda una hora. Si seguimos con este tiempo, no sé si aguantará. ¡Estamos demasiado lejos! ¿Y eso? ¿Qué demonios ha sido eso? Huele a humo. Creo que hemos perdido una hélice. ¿Cómo? ¿Una hélice? Repite eso. Maldita tormenta. El polvo está bloqueando todo el motor. ¡Agarraos! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Nos vamos a matar! ¡Ah! ¡No! Cada paso que me acerca a ti me hace entender que ya no podré tenerte. Y allí te quedarás esperando la vida que jamás te pude dar. Y obsesión y perdida. Ahora sé que no estarás al regresar. ¡Mierda! ¡Maldita tormenta! ¿Dónde has aprendido a pilotar? Teniendo en cuenta que a esto se le pueda llamar pilotar. La próxima expedición, pilotas tú. Vamos, aún queda lo más difícil. ¿Está bien? Necesitaríamos caballos. Oh, sí, sí. Te tengo muchos caballos. Muchos caballos. Vengan. Llegamos a un páramo donde la oscuridad solo reina aquí para vernos andar. Elegiste
tesoro cada paso les acerca, ignorando los peligros que allí les esperan, guiados por un líder esclavo de su obsesión. En un crudo invierno todo empezó. Cada paso al frente aproxima al enemigo. Nuestra sangre queda derramar. Sé que me advertiste, amor, pero mi decisión debo afrontar. Llegamos a un páramo donde la oscuridad solo reina aquí para vernos sangrar. Elegiste tu camino, aquellaste tu destino. Podrás gritar si te giras, dime tus obras dónde están. Caerás y caerás, sabes que debes escapar. Nada les detendrá, todo quiere hacerte sangrar. Elegiste tu camino, obcecado y sin pensar, muerte fuiste a encontrar. Vamos, hermanos, y cuidado, no quiero perder a ninguno esta noche. Esperad, deteneos. ¿Pasa algo, Isaac? Los medio gato, puedo sentirles. Iré delante. Yo no he oído. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mi pierna! No os mováis. Dije que no dierais un paso. Joder, quietos. Esto está plagado de trampas. ¿Creíais que ibais a escapar? Medio lobo. Ya eres nuestro. Y este medallón, hace que para mí seas un simple humano. ¿Entiendes? ¡Ya le tengo! ¡Ya le tengo! ¿De dónde has salido? ¿Quién eres? Mátale. No soporto su olor. Tenías por qué matarle. Os lo hemos advertido muchas veces, pero vosotros no parecéis entenderlo. Este es nuestro territorio, ¿entiendes? Y ahora, todo ha acabado para vosotros. ¿Pero qué? ¡Esta herida no me detendrá! El monje quiere pelear. Estás muerto solo con intentarlo. Y ahora te devoraré entero, hasta los huesos. Déjalo. No hay tiempo para comer. Ya está muerto. Perdóname. Debí haberte escuchado. Y ya no puedo regresar, amor. Te esperaré. Arriba. Culpable de mi destino y resignado al enemigo, cual veloz torbellino dio su magia en mi pecho.
vendrá. Cierra los ojos sin más. Estaremos juntos al despertar. Todo ocurrió en un momento, mi cuerpo frío cae al suelo. Mi mente tantos recuerdos que de lejos han quedado. Siento mi final ya llega. Deseo tanto estar a tu lado. Aquí acaba mi camino. Final de mi cuento, triste destino. Adiós, medio lobo.